Cuarta parte de El eco de lo prohibido. Capítulo 31. Entre el deseo y la certeza. La noche había caído por completo sobre Bangkok. El departamento estaba iluminado, solo por la luz cálida de la lámpara de la sala, y el reflejo de los faroles de la calle que se colaban por las cortinas. El aire olía a humedad, café frío, y la promesa de algo inevitable, de emociones contenidas que habían estado a punto de estallar desde hacía días. Sarocha y Rebeca seguían en la sala, sentadas juntas en el sofá, todavía cerca tras el abrazo que había cerrado la visita de Non. El silencio entre ellas era espeso, cargado de tensión, de palabras no dichas, de la electricidad que ahora recorría sus cuerpos con cada roce accidental de sus manos. El calor de sus brazos y piernas se rozaba, un recordatorio constante de la línea que estaban a punto de cruzar. Fue Nita quien rompió el hechizo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, entrando en la sala con un gesto curioso, pero también preocupado. Rebeca se apartó un poco, aún con el corazón latiendo con fuerza, y Sarocha respiró hondo antes de responder. «Non estuvo aquí», dijo, con la voz firme pero baja, cargada de significado. Nita arqueó una ceja, cruzando los brazos. «¿Y por qué no lo escuchaste?», preguntó, con un tono que mezclaba reproche y resignación. «Deberías haberlo hecho». Sarocha suspiró, pero no dijo más. «Tengo una cena de trabajo», intervino Nita de pronto, con un destello de incomodidad que no logró ocultar. «Salgo un rato». «¿Tan tarde?», dijo Sarocha, levantándose para acompañarla. «Sí». «No se preocupen», respondió Nita con una sonrisa rápida, aunque tensa. «Nos vemos más tarde». La puerta se cerró tras ella, dejando a Sarocha y Rebeca completamente solas. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Rebeca apoyó la espalda en el sofá, temblando apenas, y miró a Sarocha con una mezcla de miedo, necesidad y deseo reprimido. El aire se cargó de electricidad. Rebeca levantó la vista, y encontró en Sarocha la misma necesidad que ella había sentido desde la primera vez que se miraron a los ojos. Un deseo absoluto, peligroso y liberador a la vez. No hubo más palabras. El primer beso fue un choque de labios, un instante de incendio contenido demasiado tiempo. La lengua de Sarocha exploró la de Rebeca con hambre, reclamando lo que desde hacía meses parecía prohibido. Rebeca se entregó sin resistencia, dejando que el peso de la culpa se deshiciera en cada roce, en cada suspiro. Las manos comenzaron a recorrer cuerpos con urgencia. Sarocha acarició la espalda de Rebeca, bajando lentamente hasta la cintura, mientras Rebeca la sujetaba del cuello, hundiendo los dedos en su cabello. Un gemido suave escapó de ambas. No había juicio, no había barreras, solo la certeza de que no podían estar más lejos la una de la otra. Sin detenerse, se levantaron y se dirigieron al cuarto temporal de Rebeca. La puerta se cerró tras ellas, con un clic que resonó como un pacto silencioso. Allí, en la penumbra, la pasión se volvió un torbellino absoluto. Sarocha la tumbó suavemente sobre la cama, besándola mientras sus manos exploraban cada curva, cada rincón del cuerpo de Rebeca. Rebeca se arqueó hacia ella, olvidando la traición de Non, la amistad de Nita, todo lo que alguna vez había dolido. Solo existían Sarocha y el calor compartido de sus cuerpos, el roce de la piel y la respiración entrecortada que llenaba la habitación. «No puedo mantenerme lejos de ti», susurró Sarocha entre besos, con un hilo de voz quebrado. «Desde que te vi, eres la mujer que deseo. Quiero que estés a mi lado, siempre». Rebeca cerró los ojos y sintió que todo lo demás se desvanecía. Cada temor, cada culpa, cada duda desapareció bajo la certeza de estar en brazos de quien realmente quería. Se entregó completamente, en cuerpo y alma, dejando que la pasión las consumiera, que la necesidad y el deseo dictaran cada movimiento, cada gemido, cada respiración compartida. Sarocha recorría su piel con devoción, marcando cada lugar con besos, caricias y susurros, como si cada instante pudiera salvarla de la distancia que habían intentado imponer. Rebeca respondía con igual intensidad, aferrándose a ella, dejando que su corazón y su cuerpo dictaran la verdad que la razón había querido silenciar durante meses. El tiempo se volvió relativo. Las horas pasaron entre susurros, risas entrecortadas y jadeos suaves, mientras los cuerpos se fundían con una urgencia que solo podía entender quien ha esperado demasiado. Cuando finalmente descansaron, abrazadas y exhaustas,
El mundo afuera parecía más distante, más irrelevante. Solo existían ellas, y la verdad, que ninguna podría negar. Habían cruzado un límite del que ya no había retorno. Sarocha acarició el rostro de Rebeca, la miró con devoción, y susurró: «No quiero alejarme de ti». Rebeca, con los ojos brillantes por la emoción y el agotamiento, solo pudo asentir: «Yo tampoco». Se quedaron así, abrazadas, mientras el silencio de la noche se llenaba de la respiración compartida, los latidos entrelazados, y la certeza de que aquello que habían encontrado era más fuerte que cualquier pasado, que cualquier culpa, que cualquier miedo. El futuro podía esperar. Cuando el sueño finalmente comenzó a tocar sus párpados, Sarocha se acomodó sobre Rebeca, acariciándole suavemente el cabello. «Te quiero», murmuró, con una suavidad que parecía absorber todo el mundo exterior. «Yo también», respondió Rebeca, entregada a la certeza de lo que sentían, dejando que cada latido se quedara en sus cuerpos, en su piel, en su alma. Y así, en la oscuridad cálida de aquel cuarto, entre el cansancio y el placer, entre la pasión y la devoción, las dos mujeres encontraron no solo deseo, sino algo que ninguna palabra podría definir: un hogar mutuo, construido con caricias, miradas y la verdad de lo que no podían negar. Capítulo 32. El peso de la madrugada. Las horas avanzaron silenciosas, como si el tiempo mismo temiera interrumpir lo que había ocurrido. Sarocha fue la primera en abrir los ojos. Miró el reloj. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, roto solo por su respiración y el ligero crujido de la cama cuando se movió. Rebeca seguía a su lado, dormida, con el rostro suavemente iluminado por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Al mover un brazo para acomodarse, Sarocha la rozó, y Rebeca despertó de golpe. Sus ojos se abrieron llenos de angustia y miedo. «¿Qué pasa?», susurró, la voz temblando. «Nita, ha llegado». Sarocha sonrió suavemente y la abrazó, apretándola contra sí. «Tranquila, no ha llegado nadie. Todo está bien. Duerme», dijo, dándole un beso en los labios, largo y cargado de ternura. Rebeca suspiró, dejándose llevar por la calma de Sarocha, y cerró los ojos otra vez, aferrándose al calor de su cuerpo. Sarocha se incorporó despacio, sin hacer ruido. Caminó por el departamento con pasos silenciosos, observando la casa en absoluto silencio. No había rastro de Nita. Cada sombra, cada reflejo de luz le recordaba la intensidad de lo vivido horas antes. Se dejó caer sobre su cama, revolviendo en su mente los recuerdos de la noche. Cada caricia, cada beso, cada suspiro compartido con Rebeca parecía latir dentro de ella con más fuerza que cualquier otro recuerdo. No se arrepentía. No podía verlo como un error. Aquello la hacía sentir viva, despierta, completa. La emoción de la entrega total, la cercanía absoluta, la había marcado de manera indeleble. A las 3 de la mañana, Nita regresó a la casa. Entró con total silencio, como si fuera un espectro, evitando despertar a Sarocha. Caminó hasta su cuarto con pasos cautelosos, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Se había quedado dormida en el hotel. Nunca antes había cometido un error así. Sentía miedo de ser descubierta. No podía permitirse que eso ocurriera nuevamente. Se dejó caer en la cama, exhausta y con la mente agitada, prometiéndose que nunca volvería a repetir un descuido así. Cuando llegó la mañana, Sarocha despertó temprano. El sol apenas se filtraba a través de las cortinas, tiñendo el salón de un amarillo pálido. Durante el desayuno, miró a Nita con cierta curiosidad contenida. «¿A qué hora llegaste anoche?», preguntó, con la voz neutra pero cargada de un matiz de preocupación. Nita evitó su mirada, jugando nerviosa con la taza de café. «Temprano», dijo, con un hilo de voz. «No miré el reloj». Sarocha sintió la evasión. Tenía claro que Nita estaba con otra persona, pero no perdía la esperanza de que fuera sincera y se lo dijera por todos los años que llevaban juntas. Lo único que quería de ella era honestidad, aunque sabía que ahora, después de lo que pasó con Rebeca, no tenía derecho de exigir nada. El desayuno se convirtió en un ritual extraño. Las tres se sentaron en la mesa, con gestos medidos, voces bajas, y el silencio pesado llenando cada hueco. Cada movimiento, cada sorbo, era un recordatorio de lo frágil de la situación. Rebeca no podía apartar la culpa de su mente. Cada bocado parecía demasiado pesado, cada sorbo de café un recordatorio de la traición a su mejor amiga. La noche anterior,
Y sus besos, el calor de Sarocha contra su cuerpo, la entrega absoluta, todo estaba mezclado con el peso de la culpa, el miedo a perder a Nita y la conciencia de lo que había hecho. Nita, por su parte, se encontraba al límite de la tensión. El simple recuerdo de la noche la llenaba de miedo y vergüenza. Había estado a punto de ser descubierta, y no podía permitirse otra falla. Sus ojos se movían con cautela, sus dedos temblaban apenas al sostener la taza de café, y su respiración era medida, como si cada inhalación pudiera delatarla. Sarocha, observándolas a ambas en silencio, comprendía la complejidad de lo que había pasado. La felicidad de la noche anterior todavía vibraba dentro de ella, mezclada con la certeza de que todo era increíblemente complicado. Para ella, aquello había sido auténtico, liberador, una verdad imposible de negar. Pero para Rebecca, la situación era un terreno resbaladizo. La culpa podía ser un peso demasiado grande para llevar, y Sarocha lo sabía. Cada silencio durante el desayuno estaba cargado de significados no pronunciados. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento de cuchara o sorbo de café era un recordatorio de la tensión que ahora dividía la casa. Sarocha podía vivir con la verdad de lo que había sucedido, con la intensidad de sus propios sentimientos. Pero Rebecca, ¿cómo podría cargar con la culpa de traicionar a su mejor amiga y, al mismo tiempo, entregarse a lo que deseaba profundamente? El aire estaba cargado, pesado, y el tiempo parecía estirarse en cámara lenta. Cada segundo era una mezcla de miedo, deseo, culpa y deseo reprimido. Cada pensamiento, cada emoción se superponía a la otra, creando un nudo en la garganta de las tres. Bangkok despertaba afuera, con el tráfico y los sonidos de la ciudad, que no se detenían ante los conflictos del corazón humano. Pero dentro de ese hogar, el aire vibraba con secretos, con deseos ocultos, con culpas que se mezclaban con la pasión y la verdad que ninguna de las tres podía negar. Sarocha respiró hondo, cerró los ojos un instante, y por primera vez en horas, se permitió aceptar la felicidad que había sentido la noche anterior. Una felicidad cargada de amor, de deseo y de entrega, pero también una felicidad que sabía que venía acompañada de un precio. La culpa de Rebecca, la desconfianza de Nita, y la complejidad de lo que significaba amar y desear en medio de traiciones y secretos. Capítulo 33. La ausencia que pesa. El desayuno había quedado atrás, pero el aire tenso de la mañana todavía flotaba en el departamento. Nita, con la agenda en la mano y el abrigo colgado sobre el brazo, se acercó a Sarocha y Rebecca antes de salir. «Tengo un viaje de trabajo», anunció con voz tranquila, aunque su mirada delataba cierta prisa. «Salgo mañana temprano y volveré dentro de una semana». Sarocha la miró apenas un segundo. No preguntó por detalles del viaje, ni por el destino, ni por los horarios. Simplemente asintió, como si nada cambiara. Rebecca, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una semana entera, una semana sin Nita, sí, pero sobre todo, una semana sola con Sarocha. Su corazón empezó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría, y una mezcla de deseo y culpa la envolvió de inmediato. ¿Cómo podría resistirse? ¿Cómo podría contenerse estando una semana con Sarocha tan cerca, tan real, tan presente? La sola idea la hizo temblar. Cada recuerdo de la noche anterior, cada beso, cada caricia, cada suspiro compartido, se repetía en su mente con fuerza, insistente, imposible de ignorar. «Está bien», dijo Rebecca con voz temblorosa, tratando de mantener la calma, de ocultar la tormenta que se desataba dentro de ella. «Perfecto», respondió Nita con una sonrisa rápida. «Nos vemos luego». Con un movimiento ágil, Nita se despidió y salió hacia el trabajo. La puerta se cerró con un clic que resonó en la casa, y de repente la ausencia se hizo tangible, casi física. Rebecca se quedó unos segundos inmóvil, como tratando de asimilar la idea de lo que se avecinaba. Días, horas, sin nadie que interfiriera, sin nadie que pudiera contenerla, sin nadie que le recordara la realidad más allá de Sarocha. Sarocha se levantó despacio, recogió algunas cosas y se preparó para salir también. Tenía una reunión presencial que no podía posponer, pero su mente, por un instante, se quedó en Rebecca. La miró, apenas un segundo, como quien graba una imagen para no olvidarla. «Nos vemos luego», dijo con voz suave, dejando la puerta abierta detrás de sí. Rebecca se quedó sola. El silencio de la casa era opresivo, casi un eco de sus propios pensamientos.
Se sentó frente al escritorio, encendió la computadora y abrió un documento para escribir. Quería concentrarse, quería poner las ideas en orden, pero pronto se dio cuenta de que no podía. Cada palabra que escribía parecía inútil. Cada frase terminaba siendo una excusa para volver a pensar en Sarocha. Sus labios, todavía húmedos por los besos de la noche anterior, se sentían quemados por el recuerdo. Su piel, aún recordando el contacto con Sarocha, la hacía estremecer cada vez que bajaba la vista a las manos, a los brazos, a todo lo que había sido tocado, acariciado, reclamado. No podía concentrarse. Cada letra que tipeaba se mezclaba con la imagen de Sarocha sobre ella, con sus brazos rodeándola, con el calor compartido y la respiración entrecortada. La memoria de cada gemido, cada suspiro, cada susurro, era como un fuego que no podía apagar. Se mordió el labio inferior, intentando contener un pensamiento prohibido. Sí, le había gustado. Claro que sí. Y no solo le había gustado. La había hecho sentir viva, deseada, completa. Pero no podía permitírselo. No podía dejar que ese deseo la dominara, no con Nita de por medio, no con la culpa que ya empezaba a devorarla desde dentro. El reloj avanzaba lentamente. Bangkok estaba envuelta en el calor húmedo que parecía filtrarse en cada rincón. Rebeca permanecía frente al escritorio, escribiendo, revisando correos, haciendo cualquier cosa para ocupar el tiempo. Pero todo era inútil. Cada pensamiento volvía a Sarocha. Se levantó un momento, caminó hasta la ventana y miró la ciudad. La luz del mediodía se reflejaba sobre los edificios, creando destellos que le recordaban los ojos de Sarocha, intensos, profundos, llenos de todo lo que deseaba y temía a la vez. Maldita sea, murmuró para sí misma, con un hilo de voz. ¿Cómo voy a resistirme? Se llevó las manos al rostro, respirando hondo, intentando calmar la urgencia que crecía dentro de ella. Cada hora que pasaba sin Sarocha a su lado era un tormento, cada silencio de la casa un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que aún podía poseer. Se sentó de nuevo frente al escritorio, intentando enfocarse en el trabajo, pero la tentación era más fuerte que cualquier deber. No podía olvidar, no quería olvidar. Cada pensamiento, cada recuerdo, era una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Pasó la tarde, y el sol empezó a declinar, bañando la casa con una luz anaranjada que se colaba por las cortinas. Rebeca permanecía atrapada en la fantasía de Sarocha. Imaginaba sus gestos, la manera en que la miraba, el roce de su piel contra la suya, la calidez de su abrazo. Cada minuto se hacía más insoportable, y la ansiedad de lo que vendría, cuando finalmente se encontraran de nuevo, la consumía. Cerró los ojos y dejó que su mente recorriera cada instante de la noche anterior, cada beso, cada caricia. No había arrepentimiento posible. Lo que había sentido había sido real, intenso, profundo. Sin embargo, la culpa seguía allí, punzante, recordándole que el deseo no se puede vivir sin consecuencias. Una semana. Solo una semana. Y esa semana sería larga, difícil, imposible de resistir. Cada hora que pasaba sola, cada silencio del departamento, cada sombra en la pared se convertía en un recordatorio de Sarocha, de su cuerpo, de su respiración, de todo lo que Rebeca ya no podía ignorar ni controlar. El reloj marcaba las horas, pero para Rebeca, cada minuto se alargaba en un tiempo propio, un tiempo de deseo, culpa y espera. Y mientras Bangkok continuaba a su ritmo indiferente, ella sabía que nada volvería a ser igual. El juego había comenzado, y ninguna de las dos podría salir ilesa de esta semana que prometía ser un desafío imposible de resistir. Capítulo 34. La casa en silencio. El cielo de Bangkok comenzaba a oscurecer cuando Sarocha regresó al departamento. El aire húmedo de la tarde le pegaba a la piel, y el olor a lluvia, mezclado con el de los cables calientes y el polvo de la calle, la acompañó hasta la puerta. La llave giró en la cerradura, un sonido leve, metálico, que pareció chocar contra algo invisible, la quietud. La casa estaba demasiado tranquila. No había música, ni el murmullo de la televisión, ni el sonido de pasos, solo el zumbido del ventilador y el rumor lejano del tráfico que se filtraba desde la calle, como si Bangkok entera se hubiera quedado atrapada fuera. Dejó el bolso sobre el sofá y llamó en voz baja, casi con miedo de romper algo que ya estaba resquebrajado. Rebeca. Silencio. Un silencio tan denso que parecía escucharse a sí mismo.
Sarocha caminó por el pasillo con pasos suaves. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto que Rebeca usaba. Estaba entreabierta. Golpeó con los nudillos, con un gesto contenido. «Rebeca, ¿estás ahí?», preguntó en un tono tan bajo que su voz apenas cruzó el aire. Nada. Solo el lento vaivén de las cortinas. Apoyó la frente contra la madera. Por dentro, algo la apretaba, una mezcla de ternura, miedo y deseo. Quería entrar, hablarle, abrazarla, pero sentía que el aire entre ambas se había vuelto frágil, casi peligroso. Giró lentamente el picaporte y empujó la puerta. Rebeca estaba recostada de lado, la espalda hacia la puerta, el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados. Sarocha la observó unos segundos, desde el umbral. Sus respiraciones eran lentas, pero había algo en la tensión de los dedos, en la forma en que el pecho se elevaba con irregularidad, que la delataba. No dormía. Sarocha dio un paso dentro. La habitación olía a papel y a perfume. La miró con una ternura que le dolió. Quiso tocarle el cabello, deslizar la mano por su cuello, y susurrarle que todo estaba bien, que no necesitaba temerle. Pero se detuvo. No era el momento. «Descansa», murmuró apenas, con una voz que tembló antes de desaparecer. Cerró la puerta con cuidado, como si cerrar fuera lo único que podía hacer bien. Rebeca abrió los ojos, solo cuando escuchó el clic del pestillo. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Había sentido la presencia de Sarocha tan cerca, que por un instante creyó que su piel iba a traicionarla. Fingir dormir fue su única defensa. Si la miraba, si la oía pronunciar su nombre, no podría sostenerse. El silencio que siguió fue peor. Podía oír su propia respiración mezclada con la de la casa, el tic-tac del reloj en la cocina, el eco lejano del agua en las cañerías. Todo sonaba a ausencia. Giró sobre la cama y enterró el rostro en la almohada. La culpa la devoraba con una lentitud insoportable. La amaba. Dios, la amaba con una intensidad que no sabía contener. Pero también la odiaba por haber despertado algo que no podía controlar. Era como si Sarocha hubiese abierto una puerta dentro de ella que no se podía volver a cerrar. Quiso dormir, pero el sueño no llegaba. Solo llegaba la memoria de su piel, de sus manos, del peso de su mirada. A las 9, el sonido de las llaves volvió a quebrar el aire. Nita había regresado. Entró con una sonrisa cansada, con el cabello húmedo por la lluvia y la chaqueta aún empapada. «Buenas noches», dijo, quitándose los zapatos junto a la entrada. Su voz tenía esa calidez que alguna vez había llenado la casa, pero ahora flotaba sin encontrar eco. Sarocha salió del cuarto y la saludó con un gesto leve. Rebeca apareció unos minutos después, con una camisa ligera y el cabello suelto. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno, como si el control fuera su único escudo. «Cenamos», propuso Nita, tratando de forzar una normalidad que ya se desmoronaba. Las tres se sentaron alrededor de la mesa. El sonido de los cubiertos fue lo único que rompió el silencio. El arroz enfriado, la sopa olvidada sobre el fuego, el agua que nadie bebía. Cada movimiento era una grieta, una palabra no dicha, un temblor. Rebeca evitaba las miradas. Sentía que, si cruzaba los ojos con Sarocha, el aire entre ellas se incendiaría. Sarocha, en cambio, la observaba en los reflejos, en los gestos, en los silencios. Parecía tranquila, pero su pecho se alzaba con una respiración que dolía de tanto contener. Nita, ajena o fingiendo estarlo, rompió el silencio. «Mañana salgo temprano, tengo que llegar al aeropuerto antes de las 8. «Está bien», respondió Sarocha, sin levantar la mirada. «Ten cuidado», añadió Rebeca, con una voz tan baja que apenas existió. Nadie dijo más. Comieron en silencio. Solo el ventilador giraba lento, empujando el aire pesado de la noche. Cuando terminaron, Nita se levantó y dejó su plato en el fregadero. «Voy a preparar la maleta», anunció, sin mirar a nadie. Sarocha asintió, y sin decir palabra, se retiró al dormitorio principal. Rebeca se quedó sola en la mesa. Las luces eran demasiado blancas, la habitación demasiado quieta. Miró la taza vacía entre sus manos, y pensó en lo fácil que era romper algo sin darse cuenta. Después de un largo rato, se levantó y fue hasta su escritorio. Abrió su cuaderno de notas. Quiso escribir, pero las palabras no obedecían. Solo venían imágenes. Los ojos de Sarocha bajo la lluvia, su voz en la puerta,
el roce que nunca debió pasar y sin embargo había sucedido. Desde el pasillo llegaban los sonidos de Nita preparando su maleta, el cierre que se abría, el roce de la tela, el pequeño golpe de los zapatos al guardarlos. Sonidos domésticos que, esa noche, sonaban como la despedida de una vida entera. El silencio volvió a crecer, espeso, imposible. Era un silencio que dolía en los huesos. En su habitación, Sarocha miraba el techo. Pensaba en Rebeca, en lo cerca que estaba, en lo lejos que la sentía. El deseo la quemaba por dentro, pero la culpa era aún más fuerte. Sabía que no debía insistir, sabía que el amor, a veces, también puede herir cuando se toca antes de tiempo. Rebeca, desde su escritorio, escuchó el sonido final del cierre y el suspiro cansado de Nita. Apoyó la cabeza sobre sus brazos. No lloró, no podía. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera, como si la casa entera estuviera esperando algo que nadie se atrevía a nombrar. Y así quedó la noche, suspendida. 3 mujeres bajo un mismo techo, separadas por el peso invisible de lo no dicho. El ventilador girando lento, el reloj marcando una hora sin nombre, el aire detenido entre la culpa, el deseo y la promesa de algo nuevo. Capítulo 35. La pasión contenida. La casa se quedó en silencio apenas el taxi se perdió en la esquina. Nita se había marchado rumbo al aeropuerto, dejando tras de sí un eco de ruedas sobre el suelo, una despedida rápida, sin abrazos, sin miradas largas. Sarocha cerró la puerta con calma, pero el sonido del pestillo le pareció definitivo, como si algo más se hubiera cerrado dentro de ella. El reloj del comedor marcaba las 8:30. Bangkok amanecía gris, húmeda, cubierta por una lluvia ligera que hacía brillar los techos y los cristales. La ciudad parecía contener el aliento. En el interior, solo quedaban 2 respiraciones, la de Sarocha, contenida, y la de Rebeca, entrecortada, desde el otro extremo del pasillo. Rebeca estaba en su habitación, intentando escribir. Había encendido la laptop, pero no podía concentrarse. El cursor parpadeaba sobre una página vacía como un corazón impaciente. Las palabras se deshacían entre sus dedos como si fueran vapor. El recuerdo de la noche en que se habían entregado ese beso, esa rendición le ardía en la piel. Sentía culpa, sí, una culpa que la perseguía con la voz de Nita resonando en algún rincón de su mente, pero también deseo. Un deseo que la desbordaba, que le impedía respirar con calma, que volvía a su cuerpo un territorio dividido entre el remordimiento y la necesidad. Sarocha, por su parte, no podía dejar de pensar en ella, en su voz, en esa forma casi infantil de encogerse cuando se sentía vulnerable, en la manera en que se mordía el labio antes de decir algo importante. Intentaba distraerse, abrir correos, revisar documentos de la empresa, pero todo le parecía trivial. Nada tenía peso después de Rebeca. Durante todo el día, evitaron coincidir, comieron en silencio, cada una absorta en pensamientos que no se atrevían a compartir. Sarocha fingió revisar contratos, Rebeca fingió escribir, pero el aire estaba cargado, denso, espeso como antes de una tormenta. Ambas lo sabían. Solo hacía falta un gesto, una mirada, una palabra mal contenida, y todo volvería a arder. Cuando cayó la tarde, la lluvia arreció. Los truenos hicieron vibrar los ventanales, y la electricidad del cielo iluminó por instantes los contornos de la casa. El aire se volvió pesado, saturado de humedad y perfume. Rebeca, incapaz de soportar el encierro, salió de su habitación para servirse agua, y allí estaba Sarocha, sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos, los ojos perdidos en la ventana empañada. Su rostro tenía la calma de alguien que intenta sostenerse, pero la mirada la traicionaba, ardía. Rebeca se detuvo en seco. Durante unos segundos, ninguna habló. Solo la lluvia llenaba el espacio, insistente, rítmica, casi hipnótica. ¿Quieres?, preguntó Sarocha finalmente, levantando la vista y ofreciendo una taza limpia. Gracias, respondió Rebeca, con la voz apenas un hilo. El silencio entre ambas era casi físico, una corriente invisible que las atraía y repelía a la vez. La respiración de una parecía acompasarse con la de la otra, y cuando un trueno retumbó tan cerca, que hizo temblar los cristales, algo dentro de Rebeca cedió. No deberías mirarme así, susurró, sin pensarlo, como si esas palabras hubieran estado esperándola. Sarocha sonrió apenas, una sonrisa cansada, herida, hermosa. No sé mirarte de otra manera, dijo.
y en su voz no había desafío, sino verdad. La confesión flotó entre ellas, cargada de electricidad. Rebeca bajó la mirada, pero su cuerpo se inclinó hacia ella, como si ya no le perteneciera. Sarocha dejó la taza sobre la mesa, se levantó despacio, y la distancia que la separaba se volvió insoportable. El ruido de la lluvia lo llenaba todo. Parecía que el mundo se había quedado afuera. Solo existían ellas dos, suspendidas en ese instante. Cuando quedaron frente a frente, no hubo palabras. El deseo acumulado durante días, semanas, años quizá, se volvió imposible de contener. Fue Sarocha quien dio el primer paso. Su mano rozó el rostro de Rebeca, apartando un mechón húmedo de su mejilla. El gesto fue tan suave que dolió. «Cada noche sueño con esto», susurró, «con volver a tenerte. Y no sé si debería». Rebeca cerró los ojos, temblando. «No digas nada». El primer beso fue lento, casi temeroso, pero cargado de todo lo que no habían podido decir. Un roce, luego otro, hasta que el aire se rompió. El miedo se disolvió, y con él, la cordura. Sarocha la atrajo hacia sí, y Rebeca la abrazó como quien se aferra a lo único real en medio del caos. Las bocas se encontraron otra vez, con urgencia, con hambre, con ternura, como si temieran que la vida no les alcanzara para más. La lluvia siguió cayendo, acompañando los movimientos que se volvieron más torpes, más sinceros, más inevitables. La habitación se llenó del sonido de sus respiraciones, del roce de la ropa que caía al suelo, del murmullo de sus nombres pronunciados entre jadeos. Sarocha la tocó con una lentitud reverente, casi como si rezara. Rebeca se abandonó, con el alma dividida entre la culpa y el deseo, entre el miedo y el amor. El tiempo se volvió líquido. No existían ya promesas, ni miedos, ni límites. Solo el instante. El olor de la piel, el suspiro contenido, las manos que se buscaban como si se reconocieran desde otra vida. Era una pasión contenida demasiado tiempo, una llama encendida a escondidas que por fin encontraba oxígeno, aunque supieran que al arder lo consumiría todo. Cuando todo terminó, quedaron en silencio. El mundo parecía suspendido sobre sus cuerpos entrelazados. Rebeca apoyó la cabeza sobre el pecho de Sarocha, y escuchó su corazón golpearle las costillas. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó en voz baja, sin atreverse a levantar la vista. Sarocha acarició su espalda con los dedos aún temblorosos. «No lo sé», murmuró, «pero no quiero fingir que no pasó». El reloj marcó las 3 de la mañana. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Dentro, el aire olía a piel y a promesa. El amanecer, sin embargo, traería algo más cruel que la culpa. La certeza de que ninguna volvería a ser la misma. Porque el amor, lo supieron esa noche, no siempre llega en el momento correcto. A veces simplemente irrumpe, sin pedir permiso, y quema todo a su paso. Y aunque las brasas se apaguen, el olor a fuego permanece para siempre. Capítulo 36. Amanecer de culpa. El amanecer llegó sin aviso, como una grieta dorada filtrándose entre las cortinas. Bangkok despertaba lentamente, envuelta en el olor húmedo que deja la tormenta. El silencio de la casa era tan frágil que podía romperse con un suspiro. Rebeca abrió los ojos primero. Durante unos segundos, no supo dónde estaba. El cuerpo de Sarocha a su lado, desnudo, la piel aún tibia, la respiración profunda, la devolvieron de golpe a la realidad, y entonces lo recordó todo. Cada beso, cada roce, cada palabra murmurada en la oscuridad. Sintió el peso de la culpa caerle encima como una piedra. ¿Lo había hecho de nuevo? No podía ser. Se incorporó lentamente, con el corazón latiendo desbocado, intentando no despertarla. El aire olía a lluvia y a piel, una mezcla que le dolía porque sabía que, por más que se lavara, no podría borrar ese aroma de su cuerpo. Buscó su ropa en silencio, una prenda aquí, otra allá, esparcidas por el suelo como testigos mudos de lo que habían hecho. Se vistió con torpeza, conteniendo la respiración cada vez que una tabla del piso crujía. Quería irse. No sabía a dónde, pero necesitaba escapar del peso insoportable de esa habitación, de esa verdad. Cuando estaba por alcanzar el picaporte, una voz baja, todavía cargada de sueño, la detuvo. «¿A dónde vas?». Rebeca se quedó inmóvil. Cerró los ojos antes de girar. Sarocha estaba despierta, apoyada sobre un codo, los cabellos despeinados cayéndole sobre los hombros, la sábana cubriéndole apenas la cintura. Sus ojos, oscuros y tranquilos, la observaban sin juicio.
Tengo que irme, murmuró Rebeca, evitando mirarla. ¿Irte a dónde?, preguntó Sarocha, con voz suave pero firme. No lo sé, respondió. Solo, no puedo quedarme aquí. Sarocha se sentó en la cama. El amanecer le dibujaba una línea dorada en la piel, y en ese instante, Rebeca pensó que nunca la había visto tan hermosa, tan peligrosa. ¿Por qué huir?, susurró Sarocha, levantándose lentamente. Ya no hay nada que esconder entre nosotras. Rebeca negó con la cabeza, con los ojos llenos de un miedo que no podía disimular. Claro que lo hay, todo. Nita confía en mí, me abrió su casa, su vida. Su voz se quebró. No puedo hacerle esto. No puedo mirarla a los ojos después de... Sarocha se acercó. Cada paso suyo parecía borrar la distancia, pero no el conflicto. La tomó suavemente del brazo, obligándola a mirarla. La dejaré, dijo, con una calma que dolía. No la amo, y sé que lo nuestro es real. Rebeca la miró con los ojos vidriosos. No entiendes, Sarocha, no se trata solo de amor. Es Nita, es mi amiga, mi hermana en todo menos en la sangre. Le debo demasiado. ¿Y a ti?, preguntó Sarocha. ¿Qué te debes a ti misma? La pregunta flotó entre ambas, pesada, imposible de responder. Rebeca apartó la mirada, tragando el nudo que le cerraba la garganta. No puedo, eso no resolvería nada, solo la heriría más. Sarocha respiró hondo. En sus ojos había comprensión, pero también una tristeza honda, resignada. Sabía que Rebeca tenía razón, y aún así, el amor que sentía la empujaba a no soltarla. La abrazó despacio, sin pedir permiso. Rebeca resistió un instante, rígida, hasta que el calor de Sarocha la envolvió por completo. La sintió temblar contra su pecho, respirar con dificultad. Deja de pensar, murmuró Sarocha junto a su oído. Solo por un momento. Rebeca cerró los ojos. Quiso decir algo, pero el cuerpo la traicionó. Sarocha la besó en la sien, luego en la mejilla, y finalmente en los labios. El beso fue suave al principio, una súplica silenciosa, pero pronto se volvió más profundo, más urgente, más triste. No puedo resistirme a ti, susurró Rebeca entre lágrimas. No tienes que hacerlo, le respondió Sarocha, con una dulzura casi rota. La besó de nuevo. La llevó hacia la cama sin apartar su boca de la suya, sin dejarle espacio para el pensamiento. El amanecer las envolvía con su luz pálida, testigo silencioso de un amor que ya no podía ocultarse. Los cuerpos se reconocieron otra vez, más lentos, más tiernos, con una mezcla de deseo y despedida. Sarocha la acariciaba como si quisiera memorizarla, grabarla en la piel, antes de que la realidad las alcanzara. Rebeca la miraba a través de las lágrimas, con esa expresión de quien ama sabiendo que ese amor tiene fecha de caducidad. La habitación se llenó del sonido de la respiración compartida, del roce de las sábanas, de la luz dorada que se filtraba por la ventana. El tiempo, por un instante, pareció detenerse. Cuando todo terminó, Rebeca permaneció en silencio, con la cabeza apoyada en el pecho de Sarocha. Escuchaba su corazón, lento, constante, como si quisiera retener ese ritmo para siempre. Ojalá fuera tan simple, susurró. Sarocha le besó la frente. Nada que se sienta así puede ser simple, respondió. El sol ya había subido, y la ciudad despertaba del todo, pero dentro de la casa, entre las sábanas tibias, el día parecía no tener comienzo ni final, solo ese instante suspendido entre el amor y la culpa, entre la promesa y la imposibilidad. Porque a veces, pensó Rebeca, mientras Sarocha la abrazaba por la espalda, el amor no se destruye con el error, se vuelve más profundo, más triste, más real. Capítulo 37. La decisión silenciosa. Los días habían pasado con rapidez, casi como si quisieran escapar de la realidad que ambas habían construido en secreto. La casa estaba tranquila aquella mañana. Bangkok despertaba con un sol tímido que se filtraba entre las cortinas, pintando de dorado los muebles de la cocina y dibujando sombras suaves sobre la pared. Sarocha estaba sentada frente a su computadora, revisando correos y documentos de trabajo, aunque su atención estaba lejos de la pantalla. Cada tanto, su mirada se levantaba hacia la ventana, hacia el cielo húmedo y gris, como si buscara alguna señal de que aquello que había compartido con Rebeca podía durar para siempre. Sus dedos tamborileaban distraídos sobre el teclado, mientras la respiración se le aceleraba con cada pensamiento que la traía de vuelta a la noche anterior. Rebeca apareció silenciosa en la cocina, descalza, con un vaso de agua en la mano. Su presencia era delicada,
casi etérea, y al verla, Sarocha sonrió, aunque una punzada de tristeza recorrió su pecho. Estaba a punto de terminar ese espacio que había sido solo de ellas. Hola, dijo Rebeca, acercándose lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que deseaba admitir. Hola, respondió Sarocha, con un hilo de voz que contenía más que una simple cortesía, un temblor de emoción, un deseo contenido, una pregunta silenciosa sobre lo que vendría. Rebeca se sentó a su lado, apoyando el vaso sobre la mesa con cuidado, como si temiera romper algo más que la vajilla. Sus dedos tocaron ligeramente los de Sarocha mientras lo colocaba, y por un segundo, ambas compartieron la misma electricidad silenciosa que había marcado sus encuentros. El contacto fue breve, pero suficiente para que sus cuerpos reconocieran de inmediato la tensión acumulada. Mañana llega Anita, dijo Rebeca, con la voz baja, pero firme. Tenemos que parar. Lo mejor es que yo me vaya. Tomó aire, tragando la emoción que le llenaba la garganta. Tengo un pequeño departamento rentado, y es lo mejor para todas. Sarocha la miró en silencio. Un nudo le subió por la garganta. No quería aceptar lo que Rebeca decía, pero sabía que, por mucho que lo deseara, no había espacio para ellas en la vida que llevaban ahora mismo. Asintió lentamente, con los ojos húmedos. Entiendo, susurró. Un silencio suave llenó la cocina. Ninguna sabía qué decir, porque las palabras parecían demasiado pobres para expresar todo lo que sentían. Cada gesto, cada respiración contenida, hablaba más que cualquier frase. Finalmente, Sarocha tomó aire y lo dijo, con voz firme pero quebrada por la emoción. Dejaré a Anita. Independiente de lo que tú decidas y hagas, yo no puedo seguir con ella. Rebeca bajó la mirada, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Asintió lentamente, comprendiendo que la decisión de Sarocha no tenía nada que ver con ella, que Sarocha había puesto un límite por amor propio, por respeto a los sentimientos que ya no podía dividir. Gracias, susurró Rebeca, con voz quebrada, apenas audible. Gracias por enseñarme lo que es el amor. Sarocha la tomó suavemente del brazo, y la miró a los ojos, como queriendo grabar cada rasgo, cada detalle de ella, antes de que la distancia la separara. Te amo, Rebeca, y lo que pasó entre nosotras, dijo, con la voz temblorosa. Nada puede borrar eso. Rebeca asintió, con los ojos húmedos. Lo sé, y eso es lo que me duele, susurró. Lo que nos pasa es demasiado grande para ignorarlo, pero no podemos vivirlo así. Ambas permanecieron un momento en silencio, dejando que el calor de sus manos y la cercanía de sus cuerpos hablara por ellas. Era un adiós no dicho, un acuerdo silencioso entre dos personas que se amaban, pero que no podían permitirse estar juntas. Cada latido de sus corazones parecía estar sincronizado con la respiración de la otra, con el eco de lo que habían compartido, con la certeza de que, aunque la distancia viniera, nada borraría lo vivido. Finalmente, Rebeca dijo: me iré en cuanto llegue Anita. Tengo que explicarle y agradecerle. Sarocha asintió, sin decir más. El silencio se volvió sepulcral en la casa, cada una perdida en sus propios pensamientos. Capítulo 38. La llegada de Anita. El día amaneció gris y húmedo, con nubes bajas que presagiaban lluvia en cualquier momento. Bangkok respiraba un aire denso, cargado de humedad y de silencio expectante, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Sarocha estaba en la cocina, sentada frente a su computadora, revisando correos y documentos de trabajo. Cada clic parecía recordarle la semana pasada, la pasión contenida, la decisión firme que había tomado. Dejar a Anita. Era definitivo, y eso le daba cierta calma, aunque también un nudo en la garganta. Sabía que la vida estaba a punto de cambiar, y aún así, había un hilo de nerviosismo latiendo en su pecho. Rebeca apareció descalza, con el cabello ligeramente desordenado, y sosteniendo una taza de café recién servido. Al verla, ambas sonrieron, una sonrisa cargada de complicidad y nostalgia, un reflejo silencioso de lo que habían compartido. Se sentó junto a Sarocha, dejando que la cercanía hablara por ellas. Hoy llega Anita, dijo Rebeca con voz baja, firme pero tranquila. Hoy mismo hablaré con ella. No podemos permitir que las cosas se nos salgan de control. Tenemos que parar, Sarocha, y teniéndote cerca no puedo. Sarocha asintió, sin palabras, pero su gesto estaba lleno de melancolía. Rebeca no se iba por miedo ni por culpa, sino por respeto, por cuidado hacia todas las partes involucradas.
Un pequeño contacto de manos sobre la mesa bastó para transmitir la electricidad que aún las unía. «Está bien», susurró Sarocha. «Gracias por todo». Se quedaron en silencio un momento, escuchando el leve zumbido del ventilador y el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear suavemente los cristales. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo cargado de recuerdos y de la certeza de que lo vivido no podía borrarse. La tarde avanzaba y el cielo se tornaba más oscuro, con gotas que golpeaban el vidrio y corrían en líneas finas sobre los ventanales. El sonido de un auto deteniéndose frente al edificio anunció que Nita había llegado. Sarocha sintió cómo su corazón se aceleraba. La decisión estaba tomada, pero la llegada de Nita traía consigo una mezcla de tensión y familiaridad que llenaba la casa. Rebeca se mantuvo en la cocina, observando cómo Sarocha iba hacia la puerta. Los pasos de Nita subiendo por la escalera resonaban en el pasillo, acompañados por el rodar de su maleta. Cuando finalmente apareció, su rostro irradiaba la calidez habitual. «Hola», dijo Nita, sonriendo y colocando su maleta a un lado. «Llegué antes de lo esperado». «Hola», Nita, respondió Sarocha, con voz tranquila, aunque su mirada reflejaba determinación y cierta tensión. Rebeca permaneció en un segundo plano, observando la interacción con atención. Su presencia era discreta, amiga y respetuosa, consciente de que el momento requería naturalidad y cuidado. La tensión existía, pero no había conflictos, solo un delicado equilibrio de emociones. Nita, ajena a la intensidad del aire, comenzó a desempacar su maleta, hablando con naturalidad de su viaje y de pequeños detalles del aeropuerto. Sarocha la atendía, manteniendo la calma, pero en su cabeza solo rondaba la idea, cada vez más clara: tenía que dejar la relación con Nita de manera clara, sin ambigüedades. En la sala se cruzó con Rebeca. «Creo que me quedaré aquí hasta que se acomode», dijo Rebeca suavemente, dando un paso al frente. «No quiero interferir, será mejor dejarlo para mañana». Sarocha la miró, asintiendo. Era lo mejor. Además, ella agradecía cada minuto en que se extendía su presencia en la casa. Ambas compartieron un breve instante de complicidad silenciosa. Rebeca no se iba todavía. Quería que la transición fuera natural, sin apresuramientos, y asegurarse de que Sarocha y Nita retomaran su rutina sin tensiones. No quería que Sarocha tomara una decisión apresurada. Mientras Nita se acomodaba y charlaba de manera ligera, Sarocha se mantenía firme pero tranquila, consciente de que su decisión ya no tenía vuelta atrás. Rebeca, desde un rincón de la cocina, observaba la escena. Sintiendo un dolor dulce se acercaba el adiós, y no podía hacer nada para evitarlo. Era lo mejor para todas. Capítulo 39. Primer día, nuevas reglas. La mañana llegó gris y tibia. La lluvia de la tarde anterior había dejado un aroma húmedo y terroso flotando en el aire, y Bangkok despertaba con un murmullo distante de tráfico y motores que se perdía entre los edificios. Sarocha ya estaba en la cocina, preparando café y revisando su agenda del día. Su postura era firme, casi mecánica, pero por dentro sentía un torbellino silencioso. La decisión estaba tomada. Dejaría a Nita, y Rebeca se iría de la casa. Pero eso lamentablemente no las acercaba. Temía que las dejara aún más lejos. Rebeca entró un instante después, con el cabello todavía húmedo de la ducha, sosteniendo una taza de té. Se detuvo junto a Sarocha y la miró con una leve sonrisa. No había palabras urgentes, bastaba la cercanía, el silencio compartido, la complicidad de lo vivido. «Buenos días», dijo Rebeca suavemente. «Buenos días», respondió Sarocha, ajustando la taza entre sus manos. Ambas intercambiaron un gesto breve de complicidad, las manos rozándose apenas al colocar las tazas sobre la mesa. Un puente silencioso que decía: «Todo está bien, por ahora». Alrededor de las 10 de la mañana, Nita apareció en la sala, cargando una bolsa con pan y frutas. Su sonrisa era luminosa, contagiosa, y aunque Sarocha la recibió con naturalidad, la casa estaba impregnada de un silencio nuevo, contenido y tenso. «Buenos días», dijo Nita, dejando la bolsa sobre la mesa. «Fui a correr y traje algo de pan y frutas. Espero que no sea muy tarde». «No, perfecto», respondió Sarocha, ajustando un poco su camisa. «Justo estábamos por preparar café». Rebeca se retiró unos pasos, dando espacio a la interacción, pero permaneció presente, observando la naturalidad de la escena. Sabía que su tiempo se agotaba, debía hablar con Nita pronto.
Ya no podía seguir ahí, sin volver a caer en Sarocha. Mientras Nita se acomodaba y comenzaba a repartir frutas, Sarocha se concentró en mantener un equilibrio firme. Hablar, sonreír, atender a Nita sin que se notara la profundidad de lo ocurrido la semana anterior. Su mirada se encontró un instante con la de Rebeca, y en ese breve intercambio estuvo todo lo que no necesitaba decirse: respeto, gratitud y distancia necesaria. Durante el día, la rutina llenó la casa. Nita ordenaba sus documentos y hablaba de su viaje y del trabajo, mientras Sarocha la escuchaba con atención. Rebeca se mantuvo cerca, ocupándose de algunas tareas pequeñas: doblar ropa, limpiar el escritorio, preparar agua o café, pero sin intervenir en la dinámica de Sarocha y Nita. Al final de la tarde, cuando Bangkok comenzaba a teñirse de tonos dorados y grises, Sarocha y Rebeca se encontraron en la cocina, mientras Nita dormía una siesta. Hubo un instante de silencio largo, cálido y doloroso a la vez. «Todo está yendo bien», susurró Rebeca, más para sí misma que para Sarocha. «Sí», respondió Sarocha. «Gracias por estar aquí, por todo». Rebeca le sonrió. «No quiero que te apresures, Sarocha, piensa bien lo que harás, no quiero que luego te arrepientas». «No tengo duda, Rebeca, ya no la amo, no puedo seguir en algo que no tiene sentido». Rebeca asintió dejándola sola, se encerró en su cuarto e intentó escribir. Capítulo 40. Decisiones y límites. El día avanzaba lento, con un cielo nublado que dejaba entrar la luz grisácea a través de las cortinas. Bangkok parecía contener la respiración, como si la ciudad misma supiera que en esa casa se decidían cosas importantes. En la cocina, Nita y Rebeca estaban frente a frente, el aroma del café, recién hecho, flotando entre ambas, mezclándose con la tensión contenida. «Rebeca», empezó Nita, con un hilo de urgencia en la voz, «por nuestra amistad, por todo lo que hemos pasado juntas, por favor, dale una oportunidad a Non. Me ha llamado casi a diario, y tengo miedo de que haga algo que después lamentemos. Es mi mejor amigo, y estoy preocupada». Rebeca suspiró y apartó la mirada. Sus dedos jugueteaban con el borde de la taza, temblorosos, como intentando aferrarse a algo tangible mientras procesaba la presión de la solicitud de Nita. «No», Nita dijo con firmeza, «no quiero hablar más de ese tema. Ya tomé mi decisión». «Pero», insistió Nita, intentando suavizar la negativa, «solo quiero que lo consideres, que pienses». «No», cortó Rebeca, más seca esta vez. «Lo mejor es que dejes de insistir. Yo necesitaba hablar contigo por otro motivo. Quería contarte que he decidido irme al departamento que había rentado antes del accidente. Mi presencia aquí se ha extendido demasiado. Es lo más sensato para todas». Nita frunció el ceño, sintiendo cómo el nudo de preocupación y frustración le subía por la garganta. «Rebeca, por favor, escucha, inténtalo una vez más con Non». Pero Rebeca la interrumpió, firme y molesta. «Ya basta», exclamó. «No voy a cambiar de opinión, Nita. No insistas». El silencio cayó pesado en la cocina. El único sonido era el goteo lejano de la lluvia contra los ventanales. Nita comprendió que había tocado un límite, y aunque lo intentara, la negativa de Rebeca era definitiva. Con un gesto resignado, se quedó quieta, aceptando momentáneamente la decisión. Más tarde, Sarocha llegó a la casa. «Hola, Saro», dijo Nita al verla entrar. «Rebeca se va». Sarocha la miró y le preguntó: «¿Pasó algo?». Nita arqueó una ceja, el rostro serio, y su voz sonó cargada de un ligero reproche: «Discutimos por Non». «No te metas donde no te llaman», sentenció Sarocha, con voz firme y fría. «Si Rebeca no te pide consejo, cierra la boca. A nadie le gusta que le digan qué hacer». La claridad de la sentencia cortó el aire. Nita abrió la boca, dudó, y al final solo asintió, aceptando la reprimenda. Sarocha se quedó sola en la cocina, la rigidez de su postura marcando una frontera clara entre lo que consideraba suyo y lo que no debía ser invadido. Le molestaba profundamente que Nita intentara meterle por los ojos a Non a Rebeca. Sarocha subió al dormitorio de Rebeca, encontrándola rodeada de cajas y bolsas cuidadosamente apiladas, cada cosa en su lugar. El corazón de Sarocha se apretó, un dolor silencioso que no sabía cómo aliviar. «¿Puedo hacer algo para que cambies de opinión?», preguntó con suavidad, la voz cargada de un nudo en la garganta y una vulnerabilidad que no solía mostrar. Rebeca negó con la cabeza, el rostro serio, pero sereno. «No, Sarocha, esto es lo mejor para todas». Hizo una pausa.
y sus ojos reflejaban calma y resolución. No es un adiós definitivo, pero sí un espacio necesario. Ya lo habíamos hablado. Sarocha asintió lentamente, sintiendo el pecho oprimido. No había palabras que aliviasen el dolor, solo la aceptación de lo que era inevitable, lo que debía ser hecho por respeto a todos y a ella misma. Está bien, susurró, dejando que el silencio llenara la habitación. Haz lo que sea mejor. Ambas se quedaron un momento en silencio, el aire cargado de ternura y tristeza. Dos mujeres que se habían amado, compartido secretos y pasiones, comprendiendo que a veces la vida exige distancia, aunque el corazón aún proteste. Sarocha se quedó un momento más, contemplando a Rebeca organizar sus cosas, grabando cada gesto, cada detalle en su memoria. Luego salió, con el pecho dolido, sabiendo que lo que acababa de ocurrir era necesario para preservar el equilibrio, aunque el precio fuera sentir la ausencia de alguien que había sido un mundo entero en su vida. El aroma del café permaneció flotando en la cocina, mezclado con el silencio de la casa, como un recuerdo tangible de la semana pasada, de lo que habían compartido y de lo que debía dejarse ir. El mundo continuaba afuera, indiferente, mientras dentro, en el corazón de Sarocha, algo se cerraba lentamente, dejando espacio para lo que vendría, aunque fuera diferente y doloroso. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.